Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Recientemente, cuando el alcalde de Almería dio a conocer la noticia, era más que previsible, de la suspensión de la Feria de Almería, la Feria de 2020, inmediatamente el grupo socialista, que estaba al parecer a la espera de esa confirmación de la noticia, arguía que ya que no va a tener el ayuntamiento el gasto de más de 1 millón de euros, concretamente estaba en torno a 1.200.000 euros, pues que ese dinero se invirtiese en lo de siempre, en nada concreto, pero sí, digamos, en los mantras generalistas que tiene la izquierda, que son, pues, personas más vulnerables, para los barrios más necesitados, pero no para cosas concretas, sino para esa generalidad de cosas, digamos, de manual. Y claro, en su día yo comentaba, está mal que me cite, pero bueno, es así, el acontecimiento, la sucesión de acontecimientos fue esta. Comentábamos en la tertulia que ese 1.200.000 euros ya tenía precisamente una asignación de gasto. Y era el caramelo envenenado que enviaba el gobierno a los distintos ayuntamientos. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes se van a encargar de gestionar administrativa y burocráticamente el ingreso mínimo vital. Evidentemente, uno de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes es el Ayuntamiento de Almería. Yo decía que ese dinero estaba ya más que invertido precisamente en ese asunto, en organizar burocráticamente y administrativamente la distribución, porque es muy, digamos, muy lento el proceso y además es muy engorroso. Administrativa y burocráticamente necesita personas, necesita equipamiento y necesita tiempo para discernir quiénes son las personas a las cuales se les puede asignar ese ingreso mínimo vital después de haber hecho 1.001 comprobaciones. Bueno, pues hoy aparece una información del Ayuntamiento de Almería que dice así: el Ayuntamiento cifra en 1,2 millones anuales el coste de la gestión del ingreso mínimo vital y exige al Gobierno medios y dotación económica. Exactamente lo mismo que el coste de la feria. El caramelo envenenado que enviaba el Gobierno de España a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para que gestionen este tema. Que no tienen bastante ya los ayuntamientos con lo que tienen, como para que ahora les endilguen esta nueva responsabilidad. Bueno, pues saludamos ya a nuestros contertulios, hablaremos de este y otros muchos temas, evidentemente, en los próximos minutos de la tertulia. Vamos a ver si tenemos ya en línea a nuestros contertulios. Amalia Román, hola, muy buenas noches y bienvenida, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, aquí estamos. Una ¿Cómo va la noche más con cosa? vosotros. Bien, bien. El temporal de Poniente, ¿qué tal? ¿Cómo se deja sentir en Retamar? Sigue, sigue azotándonos fuertemente el retamal temporal. Sí, aquí estamos que vamos a salir volando en cualquier momento. Qué barbaridad. Bueno, y Vicente Monserrat, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás, Vicente? Yo de maravilla, como siempre, aquí aguantando el tirón. Estoy Mm. pensando a ver si me hago de una chalupa con vela para ir ahorrando y ir navegando. Sí, pero con un tormentín, ¿eh? Porque, claro, con estos Hombre, temporales... o con un cucharón gordo, lo mismo, y salimos bien Exactamente. navegando. Un cucharón sopero. Bueno, Claro. bueno, yo comenzaba diciendo que efectivamente el dinero de la Feria de Almería, el dinero que no se va a gastar el ayuntamiento, está ya más que comprometido con este caramelo envenenado que envía el gobierno de España a los distintos ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, porque claro, ahora van a tener una gestión redoblada a las que ya tienen los ayuntamientos, porque claro, hay muchos ayuntamientos, como es el caso del de Almería, que también tiene su particular programa de ayudas a las distintas personas, incluso gremios, como puede ser la hostelería. Hoy mismo acaba de dar también una participación, creo que de más de 30.000 euros, a SAAL para las mermas que hay en este sector tan importante y con amplia repercusión en la merma del turismo, del cual se abastece también la hostelería. Bueno, pues como digo, ya tienen bastante los ayuntamientos con lo que tienen como para que ahora tengan este problema. Si os parece, vamos a situar el asunto y vamos a escuchar lo que dice la concejal María Vázquez, que precisamente hace alusión a este encabezamiento de la noticia. El ayuntamiento cifra en 1,2 millones
de euros anuales el coste de la gestión del ingreso mínimo vital y exige al Gobierno de España medios y dotación económica. Vamos a escuchar lo que dice María Vázquez. El Ayuntamiento de Almería asume la tarea de la gestión del ingreso mínimo vital, pero no podemos asumir el gasto. Desde el área de familia se ha cifrado en 1,2 millones de euros el coste anual de gestionar este servicio, y esto implica la contratación también de 15 trabajadores municipales más para evitar el colapso que actualmente ya viven los centros de servicios sociales comunitarios. Desde el Ayuntamiento de Almería queremos gestionar este recurso social, del que se beneficiarán alrededor de 3.600 familias. Pero queremos hacerlo bien, y para eso necesitamos financiación a través de aportaciones adicionales del Gobierno de España a las entidades locales. Bueno, pues ahí están, el 1,2 millones, 1.200.000 euros, que es en lo que estaba previsto que el Ayuntamiento iba a invertir en la feria de 2020, en la feria de agosto. Al final se lo lleva, se lo come el otro presupuesto de la gestión burocrática administrativa del sueldo o del ingreso mínimo vital. Y ahora vamos a recordar unas palabras que decía Adriana Valverde, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital, pocos minutos después de anunciar el alcalde oficialmente que no habría feria de agosto, que se quedaba suspendida la feria definitivamente. Vamos a escuchar lo que decía Adriana Valverde. A todos nos hubiera gustado que esto no hubiese sucedido, pero la salud está por encima de cualquier otra cuestión. Mientras no haya una vacuna contra el COVID, nosotros somos la vacuna. Y por eso, desde el PSOE, exigimos al alcalde que coja ese dinero, ese 1,5 millones que tenía presupuestado para organizar la feria, y lo destine a las familias vulnerables y a esas empresas que se van a ver afectadas. Bueno, pues ahí tienen ustedes, digamos, la encomienda que daba el Grupo Socialista al equipo de gobierno municipal, que ese dinero fuese a parar a esa generalidad de cosas, sin concretar. Pero es que ya decíamos esa misma tarde-noche en la tertulia que efectivamente ese dinero ya estaba comprometido por lo que calificaba como caramelo envenenado que mandaba el gobierno a los municipios mayores de 20.000 habitantes. Bueno, Amalia, a ver, comentarios al respecto. ¿Qué te parece? ¿Debería de aceptarse, digamos, esta iniciativa de Adriana Valverde? ¿Habría que pedir al gobierno que se moje y que participe con los ayuntamientos que ya tienen bastante? Hombre, yo en primer lugar decir, con respecto a las declaraciones que ha hecho María Vázquez, del colapso del ayuntamiento en servicios sociales, eso no es una cuestión de ahora, el colapso se viene dando desde hace bastante tiempo. Creo recordar, cuando estuve de concejala en el ayuntamiento, que había centros donde estaban demandando desde hace ya bastante tiempo, en concreto Chafarina, Los Ángeles, El Puche, estaban demandando mucho más personal, tanto administrativo, de apoyo administrativo, porque las trabajadoras y educadoras sociales están llevando todo el peso y no tenían apoyo administrativo apenas. Es decir, que el colapso se está dando desde hace ya bastante tiempo en este ayuntamiento. Hay una falta de recursos humanos en servicios sociales bastante grande. Entonces, entiendo, claro, que ahora con la demanda que va a haber del ingreso mínimo vital, porque, bueno, la situación que se vive de pobreza en Almería, con respecto al resto de España, es una de las más altas. Hay un estudio que se ha hecho por parte de un relator de la ONU, donde dice que Almería tenemos el 41,2%, es decir, la situación es bastante grave. Luego va a haber muchísimas familias, los datos que ha dicho María Vázquez, de 2.000 y pico familias, pues posiblemente sean incluso un poco más después de haber pasado la pandemia y que muchas familias se han quedado sin desempleo. Es decir, que es que yo creo que hay una situación grave desde hace tiempo y ahora evidentemente se va a colapsar. Creo que sería una buena opción que el 1.200.000 euros, que el millón, sí, 1,2 euros que habían destinado para la feria, pues que podía ser una forma de poder paliar, además de que se le pida, por supuesto, al Estado, si se considera necesario que ponga, pero el Estado va a soportar el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, que además hoy he podido ver que ni más pronto el Gobierno de la Junta de Andalucía ha emitido una carta a todos los alcaldes diciendo que suspende el salario social de Andalucía. Es decir, cuando todavía ni siquiera se ha empezado la tramitación, ya el Gobierno va por delante y alegan que hay una incompatibilidad en los decretos. Pues primero,
acaben ustedes con esa incompatibilidad, corrijan la incompatibilidad y después que se tomen las medidas. Pero me parece de auténtica barbaridad que estamos jugando con el salario de la gente, que además están viviendo en una situación de pobreza grave y son muy vulnerables, que se suspenda un salario sin haber hecho la tramitación del otro. Luego hay que tomar medidas cuanto antes y las medidas tienen que colaborar todas las administraciones. Y en este caso la administración de la Junta de Andalucía también puede colaborar, y en un principio lo que no tiene que hacer es suspender, sino subsanar y participar y colaborar con el resto de los ayuntamientos, que vamos, en este caso con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que es de lo que estamos hablando. Pero yo creo que es fundamental que el ingreso mínimo vital se empieza a solicitar el día 15, que se haga de una forma normalizada, porque te digo, es que los datos que tenemos son muy preocupantes. En Almería, nosotros los últimos datos que estuvimos manejando, que nos los presentó Cáritas, pues era una de las provincias y en determinados barrios donde hay unos índices de pobreza muy altos y le afecta fundamentalmente a las mujeres y a los niños. Luego, la situación es grave y preocupante. Y creo que cuanto antes las medidas que se pongan para corregir, mucho mejor. De acuerdo. Bueno, lo preocupante de todo esto es una de las cosas que viene en esta nota. Es que dice el encabezamiento, el ayuntamiento cifra en 1,2 millones anuales. Y esto es lo que más me preocupa. ¿Es que vamos a tener el ingreso mínimo vital durante un año? ¿Esto no es coyuntural? ¿Esto no es para solucionar y salir de la crisis? Porque si vamos a seguir así, nunca saldremos de la pobreza. El problema de la pobreza es que con este tipo de medidas siempre vamos a ser pobres. Nunca vamos a tener la dignidad de ganar nuestro sueldo mediante el fomento del trabajo. Hay que fomentar el trabajo. Hay que dar un sueldo por ese trabajo que se realiza a todas las personas. Esa es la auténtica dignidad. Y es un derecho democrático y yo creo que a eso habría que aspirar. A mí lo que me preocupa es que digan, ¿al año? ¿Cómo que al año? ¿Esto lo vamos a mantener un año, o dos, o tres? Como decía Adriana Valverde, la portavoz del Grupo Socialista, el ingreso mínimo vital no es una cosa coyuntural, sino que ha venido para quedarse. ¿Para quedarse qué? La pobreza. Esto es pobreza. Tener este tipo de subvenciones es pobreza, bajo mi punto de vista. Vicente, opina al respecto, que está muy callado. No es que estoy callado, es que ya empezamos como siempre. Amari ha hecho su monólogo político y claro, ante eso, como le toca lo suyo de la pobreza y todo eso, pues ya ella ahí, de cuando estaba de concejala y tal, para arriba abajo, te suelta el mitin y ya nos tiramos toda la hora. Tiene su experiencia también y lógicamente sí, se agradece que aporte esa experiencia, claro. Sí, pero los tiempos cambian y estamos en la actualidad real hoy, con los problemas que hay. Lo que pasa es que verdaderamente se quieren quitar las pulgas porque ante la catástrofe que han hecho con los ERTE, porque ha sido una catástrofe, hay muchísima gente que eso no se recuerda o no se quiere recordar, igual que los miles de muertos. Resulta que los ERTE, yo que he sido empresario, he sido asalariado, he llevado empresas, he reflotado empresas, he hecho un montón de cosas sobre eso, pero había una cosa muy sencilla. Si tú en los ERTE querías funcionar, lo único que tenías que haber hecho era haberle endosado a esos empresarios que ellos hubieran trasladado directamente el dinero. Si hubiese estado mal, hubiera sido más fácil de controlar. No encontrarnos ahora con el problema de que a unos le han pagado el doble, no saben cómo devolverlo las criaturas, se van a ver en un montón y más de 800.000 siguen ya después de 3 meses sin cobrar. Esto va a pasar exactamente igual, pero como han visto que no pueden, esto está pasando lo mismo que cuando Zapatero hizo la ayuda a domicilio. Sacó el Real Decreto, pero no lo provisionó de fondos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final quien se lo traga son las administraciones tanto autonómicas como municipales. Esto es algo que tiene que llegar ya tiene que llegar a la gente porque lo está pasando muy mal y tiene que ser con un cierto control, no indefinidamente. Y entonces se critica que si por el mismo concepto y queremos llegar a todos porque no hay abundancia, tanta abundancia de dinero, y se está criticando si ya se percibe una ayuda por el mismo concepto, si ya se le suma o se le quita una y se le pone otra. Yo pienso que se le debería dar la más positiva, pero que esto de pensar que vamos a estar toda la vida pagando eso,
nos tenemos que olvidar porque entonces la gente no va a querer trabajar. Eso lo sabe Amalia muy bien, porque Amalia sabe muy bien la gente que está trabajando y está trabajando en B. Y ella misma, delante de mí, me ha justificado muchas veces que son sueldos muy bajos. Y también le doy la razón y tenían que buscarse la vida o poder salir para adelante. Correcto, pero todo eso se tiene que hacer legalmente, y entonces intentar que llegue a todo el mundo, pero ya, no ayer, ya, tenía que haber sido ayer, porque la gente está pasando unas dificultades tremendas y lo que son esas criaturas que no pueden llegar a final de mes bajo ningún concepto, es muy triste que nos encontremos en esta situación. Bien, bueno, ahí radica la hipocresía también del gobierno, porque claro, cuando dices que hay una situación de penuria económica en las familias que se han sentido muy perjudicadas con la pandemia, haz lo mismo que haces con el IRPF. Vamos a ver, para cobrar sí, pero para pagar no. Vamos a ver, si tú eres un gobierno social y realmente crees que la situación es tan grave y tan urgente, ¿por qué no haces como con los IRPF? A la gente se le cobra. Todos los meses se le deduce de su sueldo una partida que es el IRPF y luego te sale o a pagar o a devolver. Pues haz lo mismo con la gente tan necesitada. Págale a todo el mundo con una declaración responsable. Por ejemplo, simplemente que lo solicite y se lo pagas. Y después investiga con tiempo suficiente, pero ya con el dinero entregado para que la gente se pueda manejar. Después investiga si el dinero ha sido bien entregado o no bien entregado. Y entonces es el momento de reclamarlo o dejarlo como está. Pero por lo menos una medida de urgencia sería esa. Pero eso, Antonio, en el sistema, por ejemplo, de los ERTE, que no me gustaría que aquí cometieran el mismo error. Yo sigo pensando que si ese dinero se lo hubieran traspasado directamente a la empresa tiene los códigos fiscales, todo lo del trabajador, hubiese sido entregado de inmediato. Lo que pasa es que no quiero pensar mal. La verdad es que no quiero pensar mal. Yo creo que no hay dinero y lo han embarullado de tal forma para ir saliendo del hoyo. Y no quiero pensar mal, porque si piensas bien, tienes que coger y decir, señores, ¿quién lleva las nóminas de los trabajadores? Las empresas, ¿vale? ¿Correcto? Pues yo le ingreso. ¿Cuánto necesita usted? 500.000, 400.000 todos los meses. Y entonces ahí a la hora de ver un fallo, de ver una situación problemática, es más fácil de detectar que no ahora. Pues claro. Entonces a mí ahora con el tema de los ayuntamientos me temo que va a pasar lo mismo cuando pasó con la ayuda a domicilio de las personas mayores, que todos nos acordamos que salió un día Zapatero y dio la orden, como aquí están dando unas órdenes muy fáciles, pero luego resulta que cómo lo aplicas si no tienes cash para hacer todo eso. Pues las comunidades han tenido que ir buscándose la vida, después ir sacando dinero, después hemos ido a tirones, en vez de hacer las cosas como Dios manda. Entonces, si tú coges a los ayuntamientos, los prevés, los avisas, pero ya, tenía que haber sido ayer, no hoy, y buscan a una persona, a una empresa, a alguien que pueda solucionar eso con prontitud, con rapidez, pues divino sea. Pero eso tiene unos costos y al final lo que lo pagaremos será siempre lo mismo, no será el dinero que viene ni de Europa ni del Estado central. Ese es el problema. El camino más corto es muy difícil que el gobierno lo tome y lo adopte a la hora de pagar y de solucionar los problemas de precariedad con urgencia. ¿Por qué? Porque no dispone del dinero, seamos realistas. Dicen, no pensemos mal. Mira, en política, piensa mal y te quedarás corto, Vicente. Siempre te vas a quedar corto pensando mal. O sea que imagínate la bonomía que tú muestras con esto de pensar bien en política. Hay sus excepciones. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de hace pocas horas. Amalia también. Vamos a ver, hace horas que se estaba felicitando Pablo Iglesias por el sueldo mínimo vital, por haber aplicado el sueldo mínimo vital el gobierno de España. Bueno, ese sueldo mínimo vital, toda aquella persona que lo solicite y que tenga hijos, va a perder el ingreso por hijo. Esa es la trampa de Pablo Iglesias. La trampa es esa, y no lo dice, lo oculta, pero ya se ha descubierto dónde está la trampa. Si tú pides el ingreso mínimo vital, pierdes, por otro lado, el ingreso por hijo, que me parece que está en torno a los 100 y pocos euros mensuales al cabo del año. Bueno, pues eso lo vas a perder. ¿Qué sentido tiene que pierdas eso porque
te vayan a ingresar el sueldo mínimo vital si lo necesitas de forma tan perentoria, Amalia? Pues eso es que hay unas tablas y me sorprende muchísimo, sobre todo Vicente, lo del monólogo político. Hombre, vamos, yo no hago ningún monólogo político, digo mi opinión. He estado en política, evidentemente es algo que no puedo borrar y además que me siento muy orgullosa de ello, de haberlo hecho. Creo que el tiempo que he estado además me lo he trabajado y he estado con la gente y he hecho lo que he defendido y lo he llevado a la práctica hasta sus últimos términos. Te lo digo para que no insistas en lo del monólogo político. Con respecto a lo que decía Antonio, hay unas tablas donde se establece que dependiendo del número de hijos que tengas, te dan un salario o te dan otro. Por eso se suprime lo de la ayuda por hijo. No a todo el mundo se le va a suprimir la ayuda por hijo. Yo, de verdad que es que constantemente arremetéis contra este gobierno, yo lo entiendo, vosotros sois un gobierno, vosotros pretendéis que esté gobernando un gobierno de la ultraderecha, un gobierno fascista, que vaya en contra de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que vaya en contra de los derechos de las mujeres, que vaya en contra de los derechos de los más necesitados. Yo lo entiendo, vosotros defendéis una política de derecha completamente diferente a la que defiende este gobierno, un gobierno de izquierda. Lo entiendo perfectamente y defendéis pues lo que estáis defendiendo, que queda en evidencia aquí. Lo que está claro es que en toda Europa hay un ingreso mínimo vital y era solamente España donde no existía. Y ahora os quejáis. Mira, si nosotros hacemos lo del ingreso mínimo vital, como planteáis, a lo rápido, nos cegáis el cuello con una O. Con una O nos decís que somos unos defraudadores, que lo que estamos es dándole un salario a la gente por la cara. Bueno, nos habríais puesto como hoja de perejil. Hay que seguir unos trámites. Y esos trámites donde se establecen unas normas y donde se establecen unas pautas y donde se tiene que establecer quiénes tienen derecho a poder solicitarlo. No estamos hablando que vamos a repartir churros, no vamos a repartir churros, vamos a repartir que la gente viva con dignidad. Y por supuesto que para vivir con dignidad hay que tener un empleo, que eso es lo más digno y eso es lo que defendemos. Pero está claro que para paliar situaciones de pobreza, que Almería es una de las más pobres de toda España, hay que tomar medidas. Y las medidas las está tomando el gobierno de izquierda, porque evidentemente los de la derecha y la ultraderecha no lo hacéis. Y lo hemos estado viendo en todos los años que habéis estado gobernando. Así que me parece que habría que algunas cositas que las midiéramos al hablar y sobre todo al decir determinadas cosas de los ERTE. Los ERTE tienen una tramitación. Yo he estado negociando expedientes de regulación de empleo y eso no se hace tan fácilmente como tú planteas, Vicente, de darle el dinero a las empresas. Mire usted, no. Hay unas normas y las normas hay que cumplirlas todos. A ver si vamos a pedir que cumplan las normas unos y otros no. No, las normas hay que cumplirlas todos. Y una empresa tiene que solicitarlo. Y está habiendo grandes problemas, porque además a mí me consta, yo tengo familia autónoma, Vicente, no pienses que porque trabajo en la administración no estoy sufriendo ni padeciendo. Tengo familia autónoma, tengo familia que está en el desempleo. Es decir, que sé lo que está pasando. Y el problema de los ERTE está viendo el retraso por el colapso que ha habido de demanda. Y por la mala organización, evidentemente, que ha habido en la administración, que la hay. Y que no pasa nada por decirlo. No pasa absolutamente nada por decirlo, aunque estén gobernando mi grupo parlamentario de Unidas Podemos. Ha habido un colapso. Antonio, luego me dirás que me despida, ¿no? Yo, Vicente, Antonio, luego cogerás y me dirás, bueno, me quedan 2 minutos, toma, 30 segundos tú y te despides. Por lo que ha dicho. Ahora me dice que estamos. Por lo que ha dicho Amalia, si te sientes aludido, no sé a quién se ha dirigido. Yo no me siento aludido. A mí. Si te sientes aludido, para responder. ¿Sí? Que me ha pedido que sea respetuoso. Y yo estoy respetando y estoy. Claro, y estoy respetando cuando tú hablas, Vicente. El tema es que si te molesta lo que digo, es que ahora, Vicente, a mí no es que me molesta. Ahora, Vicente. A mí no es que. Ahora, cállate, Vicente. Escúchame y ahora me respondes todo. A mí no es que me molesta, es que te tiras hablando para decir es imposible. Es imposible. Te tiras hablando para volver a decir lo mismo, tu monólogo político de los pobres, de los ricos, y tú te crees que los demás somos ricos y que tú eres la pobre. Pues mira, eso ya no pega,
Porque si tú que estás hablando que los de derecha pensamos que la gente no puede comer o nos da igual, estás muy equivocada. Yo solamente te voy a decir una cosa, Amalia. Los partidos sociales comunistas donde gobiernan le encantan tanto los pobres y los llevan siempre en la boca que los crean a millones crean la pobreza. Y entonces con eso creo que te he contestado todo el monólogo que has tirado antes. Es muy sencillo que un ERTE, lo mismo que esto, y se planifica. Tú dices que hay unas normas, sí, pero estos señores están sacando las normas cada 2 minutos. Y entonces esto es la yenca, una para adelante y otra para atrás. Lo más sencillo, cuando tú vas a aplicar una norma en cualquier empresa, en cualquier... Mira los servicios que tiene para poderla implementar rápido, y el único servicio que hay, lo que pasa es que os pone, os sale úlcera pensar que tenéis que dar el dinero a los empresarios, porque claro, entonces va a parecer que son los empresarios los que le dan el dinero al trabajador. No, vosotros queréis que sea con la mano, darle de comer al pajarito en la mano, y eso es una vergüenza. Y en los ayuntamientos ahora se han dado cuenta que no pueden y le van a echar el muerto a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque como ha habido tanto follón, porque los mismos empleados donde estaban con el tema de los ERTE están amenazados las criaturas. Y aquí se están teniendo lo mismo. Dicen, no, vamos a desalojar. Lo mismo que lo de la residencia de ancianos del señor Iglesias. Lo coge y yo soy el number one de llevar todo esto, y cuando ve el follón dice, no, esto que lo lleven en la autonomía. O sea, esto es un despiporre. Y a mí eso de que la izquierda siempre es la que va con el trabajador, con el pobre, porque me va a volver a decir otra vez lo del pobre y que yo soy rico. Yo no soy rico, hija mía. De hecho, tú tienes mejores coches que yo. Yo rico no soy. Ahora, también te digo otra cosa, que en los gobiernos social comunistas del mundo, analízate, mira un poquito, son los que más quieren a los pobres. Por eso los crean a millones, Amalia. No me cuentes más la película del pobre, del rico, que tú estás en los barrios y todo eso, que eso ya pasó a la historia, Amalia, y la prueba la tienes en las elecciones, que tú no hacías más que ir por los pueblos, por los barrios, y te has dado cuenta que la gente de los barrios ya está en otra pantalla, como le pasa al gobierno, pasa de pantalla constantemente. Bueno, y perdona... Vale. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos y retomamos otros argumentos. No obstante, decir que en el tema de la pérdida de la ayuda por hijo, aquellas personas que soliciten y se le conceda el ingreso mínimo vital, es el más perjudicado, evidentemente, es el más pobre, el más necesitado, porque el ingreso por hijo, precisamente, es para las personas que incluso están trabajando y tienen su sueldo, y tienen también su ayuda por hijo, y tienen su sueldo, pero la persona que se ha quedado sin sueldo, que se ha quedado sin trabajo, que no tiene ningún ingreso, le quitan la ayuda por hijo cuando recibe el ingreso mínimo vital. No lo entiendo. Es perjudicar al que menos tiene y más lo necesita. ¿Eso es un gobierno social comunista con ideario social de ayudas al más desfavorecido, etcétera, etcétera? Por eso no lo entiendo. En fin, vamos a hacer ese breve paréntesis y enseguida volvemos después de unos minutos de publicidad. Hasta ahora.